del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor, que en este tiempo de Cuaresma nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias a la Virgen de Luján por el cumpleaños de Juan Vianney, por las intenciones que se anotan en la página del santuario, por la salud y trabajo de Juan y miembros de la familia de pie, por la estabilidad de Ariel, a San José, por la salud de Eduardo Roldán, Leandro Alexis, por su trasplante, María Florencia, Irma, por el eterno descanso de Mónica Barragán, Juan Ramón García, Guillermo Martín Ibáñez, Julio, María y Gustavo Aguiar, Tomás Monzón, difuntos de la familia Blanco, Santiago Sediar y Ricardo Cordero, Rodolfo Villarreal, a los 2 meses de fallecido, difuntos de la familia Muñoz, Ferrondo y Villarreal, Beatriz Cisterna y Francisco Palavicini. Abramos nuestro corazón a Dios. Al comenzar la celebración, pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Tu misericordia, Señor, purifique y proteja siempre a tu Iglesia, y ya que sin ti no puede subsistir, guíala siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Aram, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su señor, porque gracias a él, el Señor había dado la victoria a Aram. Pero este hombre, guerrero valeroso, era leproso. En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo entonces a su patrona: «Ojalá mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria. Seguramente él lo libraría de su lepra». Naamán fue y le contó a su señor: «La niña del país de Israel ha dicho esto y esto». El rey de Aram respondió: «Está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel». Naamán partió llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro y 10 trajes de gala, y presentó al rey de Israel la carta que decía: «Junto con esta carta te envío a Naamán, mi servidor, para que lo libres de su lepra». Apenas el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo: «¿Acaso yo soy Dios, capaz de hacer morir y vivir, para que éste me mande librar a un hombre de su lepra?»
Fíjense bien y verán que él está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera: ve a bañarte 7 veces en el Jordán. Tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Pero Naamán, muy irritado, se fue diciendo: yo me había imaginado que saldría él personalmente, se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor, su Dios. Luego pasaría su mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Parpar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podía yo bañarme en ellos y quedar limpio? Y dando media vuelta se fue muy enojado. Pero sus servidores se acercaron para decirle: Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si él te dice simplemente: bañate y quedarás limpio? Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así, su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios. Al llegar, se presentó delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Como la cierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios viviente. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Espero en el Señor y confío en tu palabra, porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Que el Señor esté con ustedes.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Es el relato final o la parte final del relato de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde él había leído el texto de Isaías que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, me envió a anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, etc. Y un año de gracia. Hoy se ha cumplido esta palabra. Y entonces la gente primero se sorprende, se admira de estas palabras de sabiduría y después empieza a tener una actitud como más hostil. ¿No es acaso este el hijo del carpintero? No conocemos a sus hermanos, etc. Era para ellos motivos de escándalo y Jesús va a decir: nadie es profeta en su tierra. Elías y Eliseo fueron enviados a Naamán el sirio y a la viuda de Sarepta, es decir, a los que no contaban para la forma de pensamiento de los miembros de la sinagoga, los escribas, fariseos, lo que representaban la tradición de Israel como el núcleo del pueblo de la primera alianza. En cambio, Naamán el sirio y la viuda de Sarepta representan 4 categorías de personas marginales: extranjeros ambos, leproso Naamán, como nos dice muy detalladamente la primera lectura, y la lepra se asociaba a la impureza, al pecado, una viuda, es decir, una mujer, y además pobre. Los huérfanos y las viudas son los pobres por excelencia en una sociedad patriarcal. Tenemos 4 categorías de personas despreciadas por los escribas y fariseos, que son como ciudadanos, entre comillas, de segunda, dentro del concepto que ellos tenían del pueblo de Dios. Los extranjeros, los pecadores, las mujeres y los pobres. Y sin embargo, los 2 profetas más emblemáticos de Israel, que son Elías y Eliseo, los más carismáticos, los que hicieron como más signos, aquellos que siempre evoca la memoria popular de un modo especial, más incluso que aquellos otros profetas que nos han dejado libros bíblicos escritos, Elías y Eliseo fueron enviados a estas categorías de personas. Jesús está poniéndose en esta misma línea de Elías y Eliseo. También todo su ministerio público irá por las periferias, se destinará sobre todo a aquellos que no son considerados el centro de Israel. Cuando uno recorre este Evangelio de Lucas, ve que también Jesús se vincula mucho con los pobres, las mujeres, los pecadores y también los extranjeros. Es un evangelio como abierto a todos los que tengan fe, es decir, universal. Y dentro de esta apertura universal de Jesús,
que parte de las periferias y no del centro, que al contrario es rechazado por el centro, pese a que allí comienza el anuncio de la buena noticia. Hoy se ha cumplido esta escritura, el hoy tiene un sentido salvífico, hoy les ha nacido un Salvador, van a escuchar los pastores de parte de los ángeles, hoy estarás conmigo en el paraíso, el buen ladrón de parte de Jesús en el momento de morir en la cruz, hoy ha entrado la alegría en esta casa, va a escuchar Zaqueo y también sus amigos, cuando prometa dar la mitad de los bienes a los pobres y compensar a aquellos que perjudicó. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Es un anuncio de salvación, es una buena noticia, y sin embargo, los miembros de la sinagoga no reciben esta buena noticia, sino que toman una actitud hostil. Quieren despeñarlo de un lugar elevado. Eso evoca la cruz, evoca el lugar en donde Jesús será crucificado, en la ciudad santa, en Jerusalén, en las afueras, en el Gólgota. Sin embargo, todavía no le había llegado la hora y por eso Jesús con mucha autoridad sigue de largo. Decía que la primera lectura se detiene de un modo especial en Naamán el sirio. Era un hombre valiente y sin embargo se experimentaba el límite, una situación límite. Tenía lepra. Frente a eso no podía hacer nada. Y alguien que prácticamente no contaría en ese contexto porque era una extranjera y además había sido tomada seguramente en alguna incursión, en alguna batalla, es decir, era alguien que no tenía ningún tipo de derechos, recordó la figura de Eliseo y entonces le dijo a su ama, que era conocida de Naamán, que había un profeta en Israel que podía sanarlo. Naamán se decide a ir a Israel. Es interesante que en realidad todos son un poco escépticos, incluso el rey de Israel, porque piensa que le viene con provocaciones, diciendo este rey vecino que cure a su servidor Naamán, solamente Dios puede hacer eso. Y curiosamente el profeta lo cura de palabra, le dice que vaya al río, al Jordán, que se sumerja 7 veces y será limpio. El mismo Naamán es un poco escéptico. Sus servidores, de nuevo, gente que parece no contar, gente que es periférica, marginal, le insiste, si te hubiera dicho algo más complicado lo hubieras hecho, esto es muy sencillo, ¿qué te cuesta? Naamán efectivamente les hace caso y por eso se sana de la lepra y reconoce el señorío de Yahvé. Verdaderamente reconozco que no hay otro Dios sino el de Israel. Llega a la profesión de fe, al culto al Dios vivo. Y de nuevo estamos entonces con alguien periférico que es aconsejado por personas periféricas, no solamente extranjeras, sino además mujeres o sus servidores pobres. De nuevo estamos en el mismo tipo de categorías de personas a las que Jesús dirige la buena noticia. Es que cuando estamos en el centro, cuando estamos muy creídos de nosotros mismos o muy seguros de nuestras certezas, el Evangelio no ingresa en nuestro corazón. Solamente cuando estamos corridos del centro, cuando nos abrimos a situaciones de vulnerabilidad, cuando experimentamos nosotros mismos las experiencias límites de la vida, es que estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Le pedimos al Señor en este tiempo de Cuaresma, de modo particular a la intercesión de María, que nos ayude a reconocer el señorío de Jesús en nuestras vidas a partir de nuestras vulnerabilidades, de nuestros límites, de nuestras situaciones límites, aquellas cosas que no podemos resolver, que nos ayude a corrernos del centro de la autosuficiencia. Que así sea.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones como expresión de nuestra entrega. Conviértelos para nosotros en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque concede generosamente a tus fieles disponerse con gozo a la celebración de la Pascua, con un corazón purificado, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, y participando de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo, su auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que a lo largo de este fin de semana has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo en este bautismo, en este santuario de Luján, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado por el bautismo como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cerrar.
Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Dirige, Padre, los corazones de tus fieles y concédeles generosamente la gracia de permanecer en el amor a ti y al prójimo, para llegar así a la perfección de tu ley. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado la Eucaristía, permanezcamos en paz. Mientras